Pues quiero darle la honra y la gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Estuve estudiando este sermón y realmente el Señor me abrió a mi corazón, y quiero compartirles lo que el Señor habló a mi corazón a través de este pasaje de la Biblia. Hablando sobre San Juan 20, lo que leíamos al principio. El Evangelio de según San Juan, capítulo 20. Y pensando en la fecha que estamos, las religiones del mundo tienen tumbas con el resto de sus líderes. Y yo le doy gracias a Dios porque el cristianismo tiene una tumba vacía. Porque Jesús vive, porque Jesús resucitó. Y la tumba vacía, hermanos, la tumba vacía es el sello de que Jesús venció a la muerte. La resurrección de Cristo, hermanos, no solamente transformó una tumba vacía, sino que también ha transformado vidas vacías. Ha transformado vidas vacías, porque una vida sin Cristo, ¿cómo es una vida sin Cristo? Vacía, totalmente vacía, hueca. Y la resurrección de Cristo, hermanos, nos lleva a pensar en que es la única que nos puede llenar de esperanza y nos llama a creer, aunque no veamos las cosas claras. Porque a veces pasa así, a veces las cosas no las vemos claras como uno quisiera. ¿O siempre ve las cosas claras? No. A veces tenemos problemas, o no a veces, sino muchas veces tenemos problemas y no sabemos qué es lo que sigue. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Sin embargo, hermanos, la resurrección de Cristo nos llena de esperanza a cada uno de nosotros, sus hijos. Muchas veces, hermanos, estamos pasando por momentos de oscuridad y oscuridad personal. ¿No les pasa? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Comentaba yo hace tiempo sobre la situación de mi esposa, hace 2 años aproximadamente, que me dijo un domingo saliendo del servicio, estábamos los dos platicando y me dijo: Jorge, siento algo en mi seno, siento un absceso. Y yo se los he dicho a ustedes, hermano. Uno piensa en esos momentos lo peor. Y realmente, querida iglesia, si Dios no nos cuida, entonces ¿quién? Y tenemos que poner nuestra delicia en el Señor en todo momento. Gracias a Dios se atendió mi esposa y todo estuvo bien, pero llega el momento en que no sabes, que vienen las cosas a tu cabeza y no sabes qué va a pasar, qué va a suceder, cómo vas a librar esto. Pero no eres tú quien lo tiene que librar, es Cristo el que nos ayuda a salir adelante, hermano. Y estos versículos, hermanos, que leímos en la mañana, vemos el descubrimiento de María Magdalena, que descubrió una tumba abierta y vacía. Después de que Jesucristo fue crucificado y sepultado, ¿saben qué hicieron con su cuerpo? Lo bajaron, lo envolvieron como tenían por costumbre y luego lo pusieron en el sepulcro, en la cueva, en la tumba, porque así se acostumbraba antes, ¿no? Y esa tumba, ¿qué pusieron ahí en la tumba? ¿Una qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vamos a verlo hoy. Vamos a verlo hoy. Lo leímos en ese pasaje. Saben que aparte de que pusieron ahí guardias, soldados, la tumba, dice la Biblia, el pasaje que leímos, la tumba fue sellada.
fue sellada. Quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 27, por favor. Y lo vamos a ver. Versículo 62. Mateo, capítulo 27, versículo 62. Saben que me equivoqué. Mateo, sí, aquí está, Mateo 27. Estoy leyendo el 26, perdón, hermanos. Versículo 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, ¿qué día venía siendo ese? El día siguiente. El sábado, ¿verdad? Se supone que no tenían que trabajar los judíos, no se tenían que reunir ni nada, pero fíjense, sí muy religiosos para otras cosas, pero ese día, dice, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿a quién se refiere? A Jesús. Dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Dice esta porción que acabamos de leer, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, después de 3 días resucitaré. ¿Sí lo leyeron conmigo? ¿Quién está testificando de que iba a resucitar Jesús? Los sacerdotes estaban diciendo eso. Irónicamente, los enemigos de Jesús, hermanos, recordaron su promesa de resurrección mejor que sus propios discípulos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Irónicamente, o sea, ellos sí se recordaron de la promesa de Jesús. Y dice aquí el versículo 63, viviendo aún. O sea, es decir, hermanos, los enemigos de Jesús admitieron que Jesús realmente estaba muerto. Versículo 64 y versículo 65. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche. Dice, asegura ese sepulcro. ¿Y qué les dijo este hombre? Ahí tienes una guardia. Una guardia no se refiere a un guardia femenino, a un equipo de guardias, una guardia. Se dice, según lo que estudié, hermanos, es que los romanos ponían una guardia de 4 personas hasta 16 personas en una guardia. Entonces no había, como hacen en muchos dibujos animados o muchas películas, que ponen 2 guardias a uno al lado de cada piedra. Había más. Y siendo Jesús, ¿usted cree que pudieron haber metido nada más 16 guardias? Tenía que haber puesto más porque había muchos seguidores de Jesús y lo que querían hacer era evitar que lo fueran y lo sacaran y dijeran que ya había resucitado. ¿Sí? Ellos tenían la necesidad de vigilar la tumba y tomaron las medidas necesarias para asegurarla. Y esas medidas de seguridad, hermanos, simplemente dieron testimonio de un mayor milagro, la resurrección de nuestro Jesucristo. La tumba asegurada por la guardia no era era un obstáculo para la fuerza humana, pero no para nuestro Señor. Y esos soldados romanos, hermanos, realmente estaban equipados. No pusieron a cualquier guardia allá afuera. Pusieron a esos guardias fuertes, que no se tocaban el corazón para nada, porque aún esos guardias, 2 días antes, ¿qué hicieron con la vestidura de Jesús? Se la quitaron y echaron suerte sobre ellas. Dijeron, no me importa que esté ahí muriéndose ese, ¿cómo decían?
¿Se acuerdan cómo dijeron ahorita que decía? Un engañador. No me importa que esté ahí un engañador. Es un engañador. Él dice que es el Mesías, no me interesa. Y ahí lo veían y la gente que estaba haciendo, jugando suertes en su vestidura. ¿Ustedes creen que tiene un corazón sensible a lo que estaba pasando? Absolutamente no. ¿Y ustedes creen que pusieron guardias sensibles a la situación? No. Eran guardias de esos grandotes, feos, fuertes, ¿no? Que te da miedo hasta acercarte a esos guardias. No como los que hoy vemos en Soriana o que nomás no, sin agraviar, ¿verdad? O sea, se aparece el guardia y dices, dígame usted, ¡ay, señor! No, pero eran guardias, imagínense, equipados con sus espadas, tal vez sus cuchillos, sus escudos, eran preparados. Esos soldados romanos, lo único sagrado que sabían que estaba en esa tumba, ¿saben qué era? Fíjese lo que estoy preguntando. ¿Sabes qué era lo único sagrado que los romanos veían que había en esa tumba? ¿Qué? El sello. Porque tenían que poner la piedra y luego tenían que cerrarlo con cuerdas y luego ponían un sello, así como los que usaban de cera, donde nadie podría alterar ese sello. ¿Sí me explico? ¿Y por qué es sagrado ese sello para ellos? Porque si ese sello era roto, era quebrantado, era violado, a ellos les iba la vida. Era un sello el cual tenían que cuidar con su propia vida de que no fuera violado ese sello, de que no fuera quitado ese sello. Entonces estaban muy alertas esos soldados. Dice versículo 63, perdón, hermanos, dice versículo 63, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Eran fuertes las medidas porque ellos sabían que Jesús había dicho algo que a los discípulos se les había olvidado. Y eso a mí, a mi corazón, me habló muy fuerte. Porque a veces el Señor nos habla y nos habla con su palabra y nos dice las cosas con su palabra una y otra vez. Y el Señor muchas veces es muy repetitivo con su palabra. ¿Y saben qué pasa con nosotros? Se nos olvida. Platicaba con una persona y me dijo, Jorge, me acuerdo que una vez me dijiste esto de la Biblia. Y yo la verdad, ni me acordaba que se lo había dicho. Ni me acordaba. Y él me lo citó así como se lo dije. Una persona que no conoce al Señor. Y a mí sí me impactó. Porque muchas veces nosotros hablamos y a veces ni nos acordamos de lo que hablamos o decimos. Yo tengo muy mala memoria, malísima. Y no es que lo esté declarando y demás. Siempre ha sido así. No, gracias a Dios me acuerdo dónde vivía, porque si no nunca hubiera llegado a mi casa. Me acuerdo quiénes son mis padres y mi madre y todo eso, ¿verdad? Pero la memoria mía no es muy confiable para mí. Y a veces tengo mis discusiones con mi hermana Carla, discusiones sin pelear, obviamente. Discutimos en el buen sentido de la palabra, que me dice, es que yo me acuerdo que te dije, quién sabe qué. Y no, pues si tú dices, a veces me hace tranza ella, ¿va? Pero confío en ella plenamente, ¿no? Pero, hermanos, eso me pegó a mí mucho en mi corazón. Porque el Señor nos habla una y otra vez y a veces se nos olvida lo que Él nos dice. ¿No le ponemos atención al Señor? Me pregunté yo. O sus palabras las aviento a la espalda y no me importa lo que me digas. Para los soldados romanos, hermanos, lo único importante o sagrado de esa tumba era el sello romano. Porque si era roto, sus carreras estarían arruinadas y podrían ser ellos mismos ejecutados. Estos soldados eran totalmente despiadados, hermanos. Y quiero que me acompañen ahora al pasaje de Juan 20. Ellos no podían ni dormirse, estaban ahí al pendiente totalmente. Y después del día de reposo, dice Juan 20, María fue muy temprano al sepulcro.
Tal vez era antes de las 6 de la mañana, seguramente, porque dice que estaba oscuro. Y la oscuridad que había aquí, hermanos, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hermanos, a veces la oscuridad no solamente es física. A veces la oscuridad también es emocional y espiritual. Jesús había sido crucificado, estaba muerto cuando lo pusieron en la tumba y seguramente había mucha tristeza y desesperanza en muchas personas. Pero Jesús había dicho que Él iba a resucitar, hermanos, y parece que a sus discípulos se les había olvidado esa promesa. Y pensando en esto, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos caminado a veces en medio de la oscuridad, a veces en medio del dolor? Tal vez el dolor de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido. O a veces caminamos en esa oscuridad por incertidumbre. Y aún no vemos la obra de Dios, lo que Él está haciendo. No vemos esa obra de Dios terminada o completada. Y no vemos el propósito de Dios por lo cual estamos pasando. Porque todo tiene un propósito. Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos tiene un propósito de parte de Dios. Y a veces no lo entendemos. Pero déjame recordarte, hermano, que aquí, en la oscuridad, Dios está obrando. Y la piedra ya había sido removida. Ahora, quiero decirte algo. Esa piedra no fue removida para que Jesús saliera. Esa piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que los discípulos entraran y vieran que Él ya no estaba ahí. Porque Jesús pudo haber salido y pudo haber seguido cerrada la tumba. Pero era para dar testimonio de que Jesús había resucitado. Y hay obstáculos, hermanos, que Dios remueve en nuestra vida, no solo para liberarnos, sino también para mostrarnos su poder. Y a veces no entendemos lo que está pasando, hermanos. Pero si observamos bien, hermanos, si vemos bien detalladamente, veremos evidencia de lo que Dios está haciendo y que ha estado presente Él con nosotros siempre. Siempre ha estado presente. Ya ha sido su gracia la que nos ha acompañado hasta aquí. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto. Jesús había expulsado de María. ¿De qué María estamos hablando aquí en el versículo 1? Jesús había expulsado de María Magdalena 7 demonios. ¿Verdad que sí? Esta mujer tenía un pasado turbulento, imagínese cómo ha de haber vivido. Y esto, que es algo que a mí me llena muchísimo, amados hermanos, es de que esto, su vida pasada, su vida antes de Cristo, no la descalificó para ser la primer mensajera comisionada para hablar de su resurrección. ¿Me explico? Su vida pasada no fue un impedimento, porque no importa realmente ni tu pasado, hermano, ni nuestro pasado. No importa, hermano, para el Señor. Importa quiénes somos en Él hoy. Es lo que importa. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo y yo glorifico a Dios porque lo dice su palabra en 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en Jesucristo. Ya pasó. Y ese es un milagro para mí, que esa mujer haya sido la primera en testificar de que Jesús ya no estaba en esa tumba. No importa lo mal que hayas vivido, no importa lo terrible que hayas sido, no importa todo lo que hayas hecho, tus pecados, tus transgresiones, en Cristo somos nueva criatura. Y aquí lo podemos ver con María Magdalena. A Jesús no le importó porque él sabía que ella amaba a Jesús. ¿Se acuerdan quién fue la mujer que lloró
sobre los pies de Jesús y compró un alabastro de perfume, ¿verdad? Y lo derramó sobre sus pies. ¿Quién fue? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. ¿Cuánto amas a Jesús, hermano? ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto amas a Jesús? Pregúntate, ¿cuánto amas a Jesús, Evelyn? Les vuelvo a comentar, a mí algo que me hace mucho que pensar, me da mucho que pensar, es la oración que yo escuchaba de un hombre que le decía, Señor, ¿sientes que te amo? ¿Saben a quién me refiero, verdad? Señor, ¿sientes que te amo? ¿El Señor sentirá que lo amamos, hermano? ¿Realmente el Señor siente que lo amas? El corazón de Dios, hermanos, es tan misericordioso. El corazón de Dios es tan compasivo para con nosotros que Él sepulta literalmente, bueno, como dice su palabra, nuestras iniquidades. Él nos da su perdón. Perdón por comentar esto, porque voy a decirlo de mí. Yo iba con mi padre, con mi papá, y le decía, papá, traigo esta situación en mi corazón. Digo, yo sé que el Señor ya me perdonó todo lo mal que viví, mis malos comportamientos. No se me olvida, papá. No se me olvida, papá. Y me da pena delante de Dios. Me da tristeza delante de Dios. Y lloro mucho. Lloro mucho. Y me decía, Jorge, yo también me acuerdo de lo tremendo que fui, también lloro mucho. Le preguntaba entonces, ¿por qué lo traemos a la mente nuevamente? Y él me dijo sabiamente, para que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios. Que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado Dios, hermano. Que los cristianos primitivos se reunían en domingo y no el sábado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue una gran victoria sobre la muerte. La muerte, hermanos, ya no reina más. El gobierno de la muerte se ha terminado. Ahí mismo, en 1 Corintios, acompáñeme, capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, para el verdadero cristiano, la muerte ya no debe producir terror o temor o miedo. Ya no debería producir eso. Hay muchas personas que tienen miedo a morir, miedo a la muerte. Pero un cristiano debe saber que después de ese momento donde tan sublime, donde muere, ¿en dónde va a abrir los ojos? Con nuestro Señor Jesucristo. No debe tener un temor un cristiano a morir. Yo sé que es algo que usted puede pensar. Decir, es que me da miedo. Pero yo te pregunto, amado hermano, hermana, y la pregunta que siempre hago, si tú mueres hoy, ¿dónde vas a abrir tus ojos? ¿Los vas a abrir con el eterno Dios? ¿O los vas a abrir en el lago de fuego? ¿Dónde los vas a abrir? La seguridad de nosotros está en Cristo. Y es por eso que Él resucitó, Él venció a la muerte. Y como acabamos de leer, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y en el momento que partamos de este cuerpo, vamos a ir directamente con nuestro Señor.
Pero la persona que no tiene a Cristo en su corazón, hermano, va a ir al infierno. Eso es un hecho. Y de ahí no va a salir, jamás. Jamás. Nuestro destino eterno está asegurado por la victoria de Jesús en la muerte. La muerte, hermano, es un enemigo derrotado debido a la obra de Jesús. Hay un hombre que le dicen el príncipe de los predicadores. ¿Se han escuchado hablar de él? ¿Cómo se llama? Charles. ¿Qué más? Spurgeon. Él es de siglos pasados, este hombre. Se le llama el príncipe de los predicadores. Y él escribió algo que dice así, refiriéndose a ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Dice Spurgeon, es como decir a la muerte, te ves como un dragón. ¿Cómo se ven los dragones? Grandotes, ¿verdad? Feos. Y le dice Spurgeon, es como decir la muerte, te ves como un dragón. Yo puse espantoso y feo. Dice, Spurgeon dice, te ves como un dragón, pero te han quitado el aguijón. Tus dientes están rotos, al igual que tus garras. ¿Por qué voy a temerte? Dragón, tú ya no eres capaz de destruirme. Porque así se ve la muerte. La ven como algo monstruoso, la muerte, como algo terrible. Pero la misma palabra del Señor nos dice que agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Alguien escribió un canto hace muchísimos años que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Aunque en esta vida yo tenga problemas, yo tenga tribulaciones, yo tenga angustias, sé porque Él vive, yo voy a vivir con Él. Y no esperando vivir en una mansión como las conocemos aquí, sino vivir en su presencia, vivir en plenitud con Él. Alguien decía, y se los comento nuevamente, me decía un cristiano que fue presidente de la Alianza de Jóvenes, recién que falleció mi padre, me dijo, hermano, lo lamento mucho, lo siento mucho la pérdida de tu papá, pero te quiero animar diciéndote que pues hay una esperanza de que cuando llegues al cielo lo vas a ver. Y yo le di gracias por educación. Pues realmente mi esperanza de llegar al cielo es ver a mi Cristo hermoso, no a mi papá. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? ¿Cuál es tu esperanza? Él venció a la muerte, hermano. Él venció a la muerte. Por eso dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Pero cuando trabajas, hermano, cuando sigues pecando, y sigues pecando, y sigues pecando, la Biblia dice que tienes un salario. Y lo sabemos todos. Busquen Romanos 6:23. Para que no se les olvide cuál es la paga de tu pecado. ¿Cuál es la paga de tu pecado? Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte eterna. Mas la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, yo te quiero decir, independientemente cuál sea tu condición delante de Dios, independientemente de cuántos domingos al mes vengas aquí o al año, hermano, yo quiero decirte algo. Jesucristo con su muerte pagó por nuestros pecados y no podemos burlarnos de eso. No podemos vivir una vida lejos de Dios más. Porque la vivimos muchas veces lejos de Dios, haciendo lo que bien nos parece a nosotros. Le decimos, Señor, sé tú mi rey.
Señor, sé mi todo, pero muchas veces seguimos nosotros siendo nuestros propios reyes. Y como lo he dicho por enésima vez, cantamos la de Vicente Fernández y sigo siendo el rey, ¿verdad? O sea, hago lo que se me pegue la gana. Y a mí me suena mucho en la cabeza, hermanos, el sermón de la semana pasada, cuando el pueblo de Dios, bueno, cuando los discípulos vieron y la gente vio que Jesús entró en esa entrada triunfal, cómo la gente aclamaba, ¿no? Le decía, Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y aleluya, y gloria a Dios, y en 4 días crucifíquenle, mátenle, burlándose de él. Me pega mucho en mi corazón y en mi mente, porque aquí podemos venir a alabar a Dios y adorar a Dios, pero ¿qué hay de tu día a día con el Señor? No podemos burlarnos de Dios, no podemos seguir viviendo la vida así, sin Dios, porque hay un mañana, y un mañana es en Cristo, hermanos. Un mañana es en Cristo, y un presente es en Cristo, y si tú sigues viviendo la vida sin Cristo, hermano, te vas al infierno. Perdón que lo diga, pero te vas a ir al infierno si sigues viviendo tu vida sin Cristo. El Señor, con tanto amor y tanta misericordia, dice que Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados, pero tienes que entregar tu vida a Jesucristo. Hebreos 10, acompáñame a Hebreos 10, por favor. Es un pasaje como toda la Biblia precioso. Dice Hebreos capítulo 10. Versículo 12. Y voy a leer varios versículos. Dice, pero Cristo, fíjense, lean conmigo, pero Cristo, habiendo ofrecido, yo lo leo en voz alta, pero léanlo ustedes con sus ojos preciosos. Si tienen ojos bonitos, léanlo con sus ojos bonitos. ¿Ok? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios ofrecieron por nuestros pecados? Uno. La iglesia tradicional, la iglesia católica romana, cada servicio que hacen, dicen que es un sacrificio que se hace. Pero aquí la Biblia nos enseña que solamente fue un sacrificio el que se hizo para perdón de nuestros pecados. Dice, continuó diciendo, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una ofrenda, con una sola ofrenda, hizo perfectos ¿a quiénes? A nosotros. A nosotros nos hizo perfectos. En serio, hermano, ¿no te lo crees? Voltea con tu hermano y dile, eres perfecto. Díselo. Carmen, eres perfecta. Despierta. Eres perfecta. Hermana Patti es perfecta. Hermana Consuelo, usted es perfecta. Todos. ¿Ya le dijeron a usted, hermana Katy y su esposo? No, pero de esa perfección no, Oscar. Ah, ya lo sabía. Ok. Vean, pero vean lo que dice la palabra de Dios tan precioso. Dice, versículo 14, porque con una sola ofrenda, con Cristo, Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos, somos vistos perfectos delante de Dios y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, nos da testimonio el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Dónde está la ley del Señor? ¿Realmente está en tu corazón? La ley, dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar tu forma de ser? ¿Realmente quieres agradar a Dios? Lee la Biblia. Y te voy a recomendar que la leas en voz alta. Dile, Señor, cámbiame. Cuando estés ahí en tu casa, tú solo o acompañado como quieras, estés en tu cuarto, en la cocina, el comedor, donde tú quieras,
y quieres decirle al Señor, necesito que me cambie, Señor, agarra la Biblia, ábrela y empieza a leer los salmos en voz alta. Y vas a ver cómo el Señor va a tomar tu vida y te va a quebrar, porque vas a encontrar versículos que van a ser un espejo de tu vida. Y vas a decir, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Que tú me has dado perdón, me has dado salvación. Extendiste tu mano cuando yo estaba metido en el lodo cenagoso. Otras versiones dicen cuando yo estaba metido en el estiércol. Ahí metió el Señor su mano, y me sacó de a mí Jorge de Jesús y no retaleo. Por eso alabo a mi Dios. Porque así como empecé este versículo de Juan 21, María fue la primera, a pesar de su pasado. Y a pesar de tu pasado, hermano, tú puedes hablar y predicar la palabra de Dios, porque eres una nueva criatura en Cristo. Es lo que dice su palabra. Es lo que dice su palabra. Y van a decir, pero ¿cómo es posible que tú, Jorge, si hiciste esto y el otro, y te vi aquí y te vi allá, etcétera, etcétera, etcétera? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Y lo que hace Dios es perfecto. Perfecto. Y aquí lo dice. Me dice mi Dios que soy perfecto delante de Él. Y no por mi linda cara, sino por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por mí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, Ernesto? Dice versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Nunca más, hermano. Nunca más. Todo lo que has ofendiste al Señor, quedó atrás. Quedó atrás. Quedó atrás. Y si llegas a acordarte, hermano, te compartí ya, dile, Señor, gracias porque me sacaste de donde estaba metido en ese lodo cenagoso y me has puesto en peña, en la roca firme, que es Jesucristo. Si creemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, hermanos, no debemos de tener ningún temor a la muerte, ningún temor. 1 Corintios 15. Versículo 56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La resurrección de Jesucristo, hermano, prueba que no estamos bajo la ley nunca más. Ya no estamos sujetos al castigo de la ley, la muerte. Somos libres de pecado. Y es por eso que leíamos Romanos 6:23. ¿Verdad? Nuevamente, porque la paga del pecado, la paga de tu pecado es la muerte. Y por medio, hermanos, de nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos victoria sobre la muerte y tenemos victoria sobre ese sepulcro. La muerte, hermano, murió a sí misma al perder su aguijón en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Oseas, si lo quiere buscar, Oseas 13, versículo 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dice aquí este versículo, oh muerte, yo seré tu muerte. Dios mismo tiene poder sobre la muerte, hermano. Él mismo se encargó de vencerla. Y el apóstol Pablo, hermano, retoma esta porción de las Escrituras cuando habla de la resurrección de los muertos en Cristo. En 1 Corintios, capítulo 15,
capítulo 15, versículo 54. La última parte del versículo 54 dice, ¿cómo dice? Sórbida, o es sorbida. ¿Cómo se dice? ¿Y saben qué es sorbida? ¿Cómo, Fer? Ok. ¿Qué significa sórbida o sorbida? ¿Cómo? Absorber, ¿sí? Eliminada, absorbida. Es lo que significa. Sorbida significa eliminada, significa absorbida. Absorbida. Dice, absorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte ya no tiene poder sobre sus hijos, hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Jesucristo al morir y resucitar venció a la muerte, hermano, y le quitó todo el poder, cumpliendo lo anunciado en Oseas, cuando dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y vemos el amor constante y la gracia de Dios que triunfan completamente, hermano, dando muerte a la muerte y vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, si tú estabas caminando en maldad, si tú estabas caminando en pecado, tú estabas muerto espiritualmente. Y dice aquí que en aquel tiempo estábamos sin Cristo y sin Cristo estábamos muertos. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos al pacto de la promesa. Vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios nos ha dado en el versículo 19, hermanos, de ese mismo capítulo, dice, así que ya no sois extranjeros. Vean el cambio. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Pero qué tuvo que haber pasado? Número 1, tuvo que haber resucitado Jesús. Y número 2, nosotros vivir una vida consagrada a Él. Porque de otra forma no. De otra forma tú no puedes ser ciudadano. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos y se ponían a jugar con alguien? Con la pelota de fútbol. Y el dueño de la pelota te decía, no, tú no juegas. ¿No les hicieron así a ustedes? A mí sí, muchas veces. Yo era el arroz negro. No nada más por la piel, sino por muchas cosas. Y es feo decirlo, ¿no? Pero pues es la verdad, ¿no? Dios te está diciendo aquí de esta forma, hermano. Versículo 1 de capítulo 2, te está diciendo, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Su misericordia te está dando vida. Y luego en el versículo 19, así que ya no vas a ser extranjero, ya no vas a ser de otro lado, sino vas a ser ahora parte de mi familia, vas a ser ahora parte mía, dice el Señor. Es algo tan precioso que nos enseña en este versículo, hermano, de Efesios 19, y aquí también en el versículo 12, también nos dice algo, ya lo tiene, capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuándo estabas sin Cristo? Cuando vivías en el pecado, vivías por el pecado y vivías para el pecado. Era cuando hasta tentabas a la gente a irte con ellos por otro lado donde no te convenía. Y dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo.
Estabas alejados de la ciudadanía, no pertenecías a la ciudadanía de Israel, estabas ajeno al pacto de la promesa, no había esperanza en tu vida, estabas sin Dios en el mundo. ¿Y cuántos caminamos sin Dios en este mundo? Todos, todos. Pero ahora nos dice en el versículo 19, ya que no somos extranjeros y todo ha sido por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, ahora somos familia de Dios. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es de vital importancia para nuestra fe. Es de vital importancia para nuestra fe. Porque constituye un fundamento de nuestra salvación y de esperanza de vida eterna. Con su resurrección, hermano, nuestro Señor Jesucristo destruyó el poder que tenía la muerte sobre la humanidad, sobre nosotros. Y estoy terminando. Acompáñame al Evangelio según San Juan, por favor, capítulo 14. Nos vamos a estacionar tantito ahí, versículo 1, 2 y 3. Y esto quiero que yo lo voy a leer, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Yo lo voy a leer, pero quiero que tú lo leas para ti. Para ti. Y que tomes esta palabra para tu vida si estás caminando en Cristo. Porque si no estás caminando en Cristo, entonces esto no es para ti. So sorry. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí mismo en capítulo 17, Juan 17, versículo 24. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La iglesia verdadera está fundada, hermanos, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Me acordé ahorita de un testimonio que contó, creo que Eleazar Cepeda o el pastor Sergio Ramírez. Dicen que un miembro de la congregación donde él asistía estaba ya muy malo, estaba ya en una cama, ya estaba por morir. Y fueron todos sus hijos a despedirse de su papá. Y se acercó uno y le dijo, papá, sabemos que hay una esperanza en Cristo Jesús. Y él dijo, era cristiano, sí, hijo. Sabemos que hay una esperanza en Cristo Jesús, no tengo miedo, estoy a cuentas con Dios. Y gloria a Dios, papá. Ojalá nos podamos ver en el cielo, si es que sí el Señor lo permite. Tal vez va en contra de lo que dije yo, pero así fue el testimonio. Y llega otro hijo y le dice lo mismo, también un hijo cristiano, papá, doy gracias a Dios por tu vida y espero que el Señor nos permita reunirnos nuevamente para adorar al Señor allá en el cielo. Y luego llegó el otro hijo y el otro hijo pues no era cristiano, era cristino, ¿verdad? Y se acercó con su papá y le dijo, papá, pues papá, tú sabes que te quiero mucho y pues espero realmente que algún día
pues nos podamos ver en el cielo. Y le dice el papá al hijo, esto es verdad, esto no es historia, ni es jaja, ni nada de eso. Le dijo el papá al hijo, hijo, no creo que tú llegues al cielo porque no te has entregado a Jesucristo. Tú vas a ir al infierno si no te arrepientes. Aún el papá, en esa situación, fue honesto. Sí. Y a veces eso no nos gusta. La palabra es verdad, hermano. Y no podemos vivir engañados creyendo que somos cuando no somos. Solamente el Señor es el que da testimonio en nosotros. Les dije el domingo pasado que tengo 2 cerezos en la casa de ustedes. Los sembré hace algunos años. Y hay un cerezo, yo no me he fijado en eso hasta la semana pasada, y luego observé otra cosa esta semana. Un cerezo empezó a dar cerezas. Yo pensé que se llamaban cerezos porque pues así se llamaban nomás, no sabía que daban cerezas, ¿verdad? Nunca, como no creció y nunca daba nada, pues dije, pues no. Entonces creció el cerezo, el ciruelo, perdón, bueno, el arbolito. Y son 2 que tengo en la esquina. Uno tiene un chorro de follaje y ramas y están bien bonitos. Y en primavera empiezan a salir las ramas, empiezan a salir las florecitas, salen florecitas, no le salen hojas, salen florecitas y de las florecitas salen las hojas. Se ponen bien bonitos. Y ese que está bien bonito y con un chorro de florecitas, y el otro pelón, bueno, sin tanto follaje, ¿verdad? Porque sin tanto follaje, también 2, 3 florecitas. Y resulta, hermanos, que hace 2 semanas le vi que empezó a brotar el fruto. Y la verdad me emocioné y fui corriendo a mi esposa a decirle, Maye, mira, hay ciruelos. Me dice, no es cierto. Y ya salimos los 2 ahí, wow, ver los ciruelos. Pero ¿saben de qué árbol? De que casi no tenía follaje. Hermana, no me diga así, por favor. Del arbolito que no tenía follaje. De ahí salieron los ciruelos y del que estaba así más bonito nomás no. Y me recordó la palabra del Señor que dice, por sus frutos los conoceréis. Hay veces, hermano, que puedes dar mucho follaje, puedes dar sombra, pero si no tienes fruto, dice la Biblia que seas cortado y echado al fuego. Qué tremenda enseñanza el Señor me dio con esos arbolitos. Porque yo la verdad decía, pues sí estás pelón. O sea, hasta mi esposa decía, mira, está bien feo, ni da nada el arbolito, más que pura lástima, casi creo que me dice, ¿no? Pero fue del que salió el fruto. ¿Qué fruto das tú, hermano, como cristiano? ¿Estás dando fruto? Tal vez tú tengas una experiencia igual que la mía, que Dios nos habla a través de esas cosas, hermano. Dios nos habla a través de eso. Hermano, yo doy gracias a Dios porque Él vive y su iglesia vive también por Él. Y su iglesia es victoriosa sobre toda circunstancia. Quiero terminar con una pequeña ilustración. Una ilustración que realmente me hizo meditar y pensar aún más. Seguramente usted la ha leído en alguna ocasión o la ha escuchado y dicen que en una ocasión le preguntaron a la barra de acero si era la barra de acero la más fuerte del mundo. Y la barra de acero respondió, no, el más fuerte es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego me derrite. Y luego le preguntaron al fuego si era el más fuerte del mundo y el fuego contestó, no, es el agua, porque el agua me apaga. Entonces le preguntaron al agua si era la más fuerte del mundo y el agua dijo, no, el más fuerte del mundo es el sol. Porque el sol me evapora
Y luego fueron con el sol y le preguntaron al sol, el señor Sol, ¿usted es el más fuerte del mundo? Y dijo, no, es la nube porque cuando se pone delante de mí opaca mis rayos. Y luego le preguntaron a la nube si era la más fuerte del mundo. Y dijo, no, el viento es el más fuerte del mundo porque cuando sopla me lleva de un lado hacia otro. Y luego fueron con el viento y le preguntaron, viento, ¿tú eres el más fuerte del mundo? Y el viento respondió, no, es la montaña porque cuando soplo y me encuentro con ella, me parte en dos. Y le preguntaron a la montaña, entonces, montaña, tú eres la más fuerte del mundo. Y dijo, no, el más fuerte del mundo es el hombre. Ese es el más fuerte. Porque puede escalarme, porque con sus máquinas me convierte en una planicie. Y luego fueron con el hombre. Y le preguntaron al hombre, hombre, ¿usted es el más fuerte del mundo? Y él respondió, no, el más fuerte del mundo es la muerte. Porque tiene potestad de quitármela, mi vida, cuando él quiera. Y luego le preguntaron a la muerte si era la más fuerte del mundo. Y la muerte dijo, en algún tiempo yo pensé que era la más fuerte. Pero hace más de 2000 años le quité la vida a un hombre. Y en 3 días resucitó. Ese hombre es el hombre más fuerte del mundo y su nombre es Jesucristo. Él es el hombre más fuerte. Él es el que nos dio vida a nosotros y vida en abundancia. Y porque vive Él, es que podemos vivir nosotros. Padre, te doy gracias por este tiempo donde tu palabra fue expuesta y fue dada, Señor. Te doy gracias porque tú vives y vives eternamente, Señor. Y a los que nos has dado, Señor, la potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor, podemos decir, Señor mío, que tenemos un hogar, Señor, junto a ti, Jesucristo. Tenemos una esperanza, Señor. Como hijos tuyos, Señor, no debemos tener miedo, temor a la muerte, Dios. Porque sabemos, Señor mío, que al morir, Señor mío, Padre, estaremos confiados en que vamos a abrir nuestros ojos delante de ti, Señor. Padre, si hay alguien en esta tarde que no sabe en dónde abriría sus ojos, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre Dios, que trates con esa persona, Dios. Que tú le hables a lo más profundo de su corazón, Señor. Que tú, Señor mío, Padre, rompas cadenas, ataduras en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre Dios, y que pueda decir como hemos cantado el día de hoy, Señor, como hemos cantado el día de hoy, Señor mío, tú fuiste quien rompiste nuestra cadena, nuestra atadura, Señor, y nos has dado libertad, Señor mío. Porque donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad, Padre Celestial. Nos has llamado a una libertad eterna, Padre Dios, pero sin embargo, Padre, decimos nosotros que somos esclavos tuyos por amor, Señor. Gracias, Jesús, por haber venido, Señor, a morir en la cruz del Calvario, Dios. Por habernos dado vida en Jesucristo y habernos dado vida eterna, Dios. Porque podemos decir que ya no vivimos nosotros más, sino tú, Cristo, vives en nosotros. Que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en ti, Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre. Padre, vamos a partir de este lugar, Dios. Ve con cada uno de nosotros, Señor. Guarda tú nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Padre, te ruego, Señor, que cuides de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, Padre Celestial. De cada uno, Señor mío. Desde el mayor hasta el menor, Señor. Guarda tú nuestra salida y nuestra entrada, Padre. Y de aquellos hermanos, Señor mío, como la hermana Pilar, que se encuentran enfermos, bendito Dios, Padre Dios, enviamos nuestro amor hasta donde está ella, Señor. Pero te ruego, Señor, que tu presencia esté ahí cerca de ella, Padre Celestial. Padre, en ella, Padre. Abrazándola, Señor mío, Padre, sosteniéndola, Padre, y que pueda escuchar tu voz, Señor mío, diciendo, Padre, que tú estás ahí para ayudarla, para sostenerla, bendito Dios. Si hay alguien enfermo en esta tarde, en este lugar, te ruego en el nombre de Jesús, Padre Dios, que tú sanes, Padre Dios, cualquier dolencia, cualquier enfermedad que pueda haber en medio de tu pueblo, bendito Dios. Y si esa enfermedad, Señor mío, es para que tú te glorifiques, glorifícate como tú sabes hacerlo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén, Señor.